Buenos días, ¿cómo están? Bueno, ustedes en cierta forma son muy afortunados, no porque yo esté aquí, sino por la información que van a tener, es lo último que hay. Incluso parte de la información que les vamos a dar, inexplicablemente, desapareció de internet y eso pasa muchísimo. Yo acostumbro comunicarme con la EPA y sacar artículos de allá y desde hace aproximadamente un año han escondido artículos. Sin embargo, muchas cosas se pudieron salvar acá. La mayoría de información es científica. Ustedes se preguntarán qué hace un médico acá. Pues, a veces yo me lo pregunté también. Lo que pasa es que yo soy buzo y en 1996-95 me estaba ahogando físicamente por el aire tan malo. Vivía junto a la avenida Boyacá. Y se me ocurrió, tenía mi tanque de buceo llenado fuera de Bogotá, dije voy a respirar ahí, me mejoré inmediatamente. Esto evidentemente exigía pensar en algo y hace 23 años comenzamos, casi 23 años comenzamos el estudio ya con aparatos, con todo, y lo que les quiero mostrar a ustedes es no tanto cómo se ha estudiado, sino cómo está el problema del aire y cómo está más avanzado el estudio del aire, no lo que nos han dicho clásicamente PM10, PM2.5, van a ver que es mucho más que eso. Ahora sí, comenzamos. Estos son uno de los medidores que nosotros utilizamos. Como ven, hay muchas fuentes de información. Aquí tenemos uno por el cual detectamos muy fácil, por ejemplo, químicos, que son los VOX, compuestos volátiles orgánicos. Esto es dust, es polvo, porque este no mide PM10, PM2.5, mide todo el conjunto, el CO2, la humedad y la temperatura. Esto es muy importante, la humedad y la temperatura, ¿por qué? Lo vamos a explicar más adelante, pero ustedes saben que al aumentar la temperatura, aumenta el volumen del aire, y eso hace que se disminuya la concentración de lo que está en el aire. Y si disminuye, es lo contrario. Y con la humedad es supremamente importante porque Bogotá, según el IDEAM, tiene a veces un promedio de 70% de humedad relativa, que eso es altísimo. Y los contaminantes que hay, como son el óxido nitroso, el sulfuro de hidrógeno, el SOX, SO2, SOX se llama, son compuestos de azufre, de amoníaco, todos esos se diluyen en el aire y ¿qué pasa? Que forman ácidos. Bueno, unos forman ácidos que son los SOX, forma ácido sulfúrico, NOx forma ácido nítrico y eso es corrosivo, eso lo estamos respirando. Pero en Bogotá el problema es más grave porque hemos detectado y lo hemos medido que hay lluvia alcalina, no solo ácida, sino alcalina, especialmente en el norte de Bogotá. La lluvia alcalina, hay estudios que dicen que viene del amoníaco que se une con la lluvia, con el agua para formar bases. Yo en realidad no tengo conocimiento de eso, pero sí lo he medido y alcanza 9 puntos de base. Siguiente, por favor. Bueno, esta es la altura de Bogotá, estamos en este rango, es una altitud bastante grande. Ahí las personas, yo atiendo pacientes fuera de Bogotá y se fatigan mucho, fuera de Colombia, cuando llegan a Bogotá. Falta mucho oxígeno, todos ustedes tal vez están acostumbrados aquí a respirar con 25% menos de oxígeno, pero en los motores se nota mucho. Por eso es que el gas no funciona en Bogotá, por eso es que si ustedes cogen un taxi movido por gas y van hacia los cerros, a veces el taxi no sube. Esta altura tiene mucho efecto no solo por la concentración de oxígeno, sino por la temperatura. Y estos son los vientos de Bogotá. Tenemos que decir todo esto porque la parte meteorológica es muy importante, como van a ver más adelante. Esto es una gráfica, esta creo que fue del IDEAM, que nos dice, según la intensidad del color, la velocidad del viento. Según la dirección que está acá, esto es el sur, aquí lo ven, ¿de dónde viene el viento? La mayor parte del viento de Bogotá viene del sureste, en este sentido. Y lo vamos a comprobar en una gráfica satelital de aerosol de la NASA también. Y esto es la frecuencia del viento. Siguiente, por favor. Estas gráficas son del IDEAM. Aquí es donde nos muestran la precipitación y la cantidad de lluvias. Observen esto. Yo modifiqué un poquito esta gráfica para poner este color sepia. Como les cuento, vengo midiendo contaminación hace muchos años con equipos desde el 2012-2013 y hemos detectado que en esta época, esto es marzo, abril y mayo, es muy contaminado.
De hecho, en el 2016 hubo riesgo de un desastre ambiental muy grave en Semana Santa. Y hubo otro después que creo que fue en esta época, que es otra parte donde hay mucha contaminación. Y coincidencialmente está asociada a la precipitación, por lo cual hay explicación de que los compuestos que les digo que se unen con el agua de la lluvia, derivados de nitrógeno y de azufre, están produciendo ácidos, es totalmente válida. No solo lo hemos medido con aparatos. Yo comencé el estudio de esto fue por síntomas y hablaba con un amigo que vivía en una parte y me decía estoy sintiendo esto, estoy sintiendo lo otro. Las personas que trabajan conmigo en mi oficina y a veces tenemos una especie de concurso de ver quién detecta primero la contaminación por los síntomas. Yo, por ejemplo, la detecto 15 minutos antes de lo que lo hacen los aparatos. Esto es supremamente importante porque hemos formado, entre comillas, una red de informantes que nos dicen más o menos dónde están las cosas en Bogotá, dónde se está viniendo la contaminación, pero eso no es suficiente. Hay que poner aparatos porque necesitamos medición científica, aunque nuestro organismo nos está diciendo el daño que nos está haciendo. Esta gráfica muestra la temperatura de Bogotá, es predominantemente promedio 12, 13, 14 grados, pero en realidad es muy variable. En mi oficina yo me mido a veces 38 grados en microambiente, es diferente ambiente a microambiente. Y en épocas normales se sube a 28, estoy contra la parte sur y la temperatura sube mucho y a veces baja mucho por las mañanas. Donde vivo es supremamente frío, yo vivo cerca de Usaquén. Esto afecta mucho la contaminación que estamos respirando por la unión de esos compuestos, repito, con el agua. El brillo solar también afecta. ¿Por qué afecta el brillo solar? Porque el sol tiene una especie de luz que se llama luz ultravioleta. Esa luz ultravioleta actúa sobre los compuestos volátiles orgánicos y los descompone y hace que haya menos. De eso lo vamos a explicar también un poquito más adelante. Los días que tenemos más luz de día, hay menos contaminación que la percibimos de noche, pues que la percibimos nosotros. Pero de noche no hay luz y baja la temperatura y eso hace que haya muchos más contaminantes y nosotros los respiramos. La humedad relativa tiene muchísimo que ver, perdón. La humedad relativa está asociada a la lluvia. Miren que más o menos concuerda la gráfica aquí, esta parte y esta parte, y aquí también con esta. Entre más humedad hay mayor contaminación. Antes nos decían que la lluvia hacía que bajara la contaminación. ¿Por qué es? Antes medíamos solo partículas PM10 y PM2.5, son pesadas, la lluvia las atrapa, bajan, caen al piso. Pero ¿qué pasa con lo otro? Lo más peligroso, vamos a hablar de eso más adelante, son los gases. Cuanto más pequeña la partícula es más peligrosa porque nuestro organismo es más susceptible a la enfermedad porque penetra, lo atraviesa, de hecho mucosas, los alvéolos, lo respiramos, lo comemos incluso. Ustedes han visto que a veces aparece gente que se enferma de diarrea en un sitio de Bogotá al norte y en el sur también al mismo tiempo y no tienen asociación. Es que las partículas PM10 cargan bacterias. Esas se pegan porque una bacteria pide 2 micras. Se pegan a las partículas y luego las comemos, caen en la comida que venden en la calle y todo. Todo eso nos está... y no solo las PM10, hay estudios también que las PM2.5 y menores transmiten virus y eso es intercontinentalmente. Por eso no hay que creer mucho que porque se pide la entrada de ciertas personas de un lado en un avión no nos vamos a enfermar. Aumenta mucho por la contaminación la posibilidad de una epidemia mundial, porque se transmiten fácilmente los virus en las partículas y eso no se ha estudiado suficientemente. Yo he insistido en las universidades, a mí me dijeron algo que en los Andes se pudiera hacer, no sé si aquí tengan microscopio electrónico, pero si lo tienen, aquí empieza la unión de la ingeniería con la medicina. Sería muy bueno hacer un estudio e investigar si hay virus, toca con un virólogo también, que estén pegados a las partículas y para eso necesitan un microscopio electrónico. Ustedes tienen aquí una ventaja muy grande, que acaban de adquirir un medidor, creo que es un BAM, no estoy seguro, es un medidor BAM, es un Beta Attenuation Monitor, es con rayos beta, esos rayos
que son parecidos a los rayos X, pero son beta, son dañosos, son dañinos, y lo que mide es la atenuación que se produce por las partículas. Si tienen eso, pueden coger las mismas partículas y estudiarlas en el microscopio electrónico, que en realidad no es complicado. Hay que aprovechar eso. Siguiente, por favor. Esta gráfica es de la NASA, es una gráfica que explica por qué en las estaciones espaciales no se hace nada de combustión. Si ustedes piensan cómo es la combustión, ¿qué necesitan? Un combustible, oxígeno y calor. Perdón que las gráficas están en inglés, pero la información más reciente está siempre en inglés y en chino. Y cuando se produce la combustión siempre va a haber emisiones y calor, y este calor a su vez va a ser retroactivo y va a facilitar más la combustión. Por eso es que ustedes tienen mejor funcionamiento de un carro si lo calientan primero. Los carros eléctricos eso no sucede, prenden y arrancan de una. Y esto va a ser muy importante para el cambio climático, por este ciclo especialmente, el calor. Siguiente, por favor. Estos son los contaminantes que tenemos en Bogotá y en prácticamente todo el mundo. Tenemos buses, hay buses diésel, hay buses a gas, antes había buses a gasolina que los volvieron diésel. Tenemos las fábricas, las industrias, esto contamina muchísimo. También estamos tratando de conseguir alguna forma de ayuda para tener drones y poder medir qué es lo que sale por acá, porque en realidad no se sabe, aunque sí tenemos una idea. El gas, este gas es cancerígeno. El gas metano nos dice que produce una combustión, que su combustión solo saca agua y CO2. Eso es falso, porque recuerdan la gráfica de la NASA que se necesita que haya oxígeno, y el oxígeno viene en el aire, y que haya un combustible, tanto el combustible que es metano, está combinado con otras cosas, y con muchas son cancerígenas, y vienen a veces partículas muy pequeñas que son también cancerígenas. Y el aire trae toda la contaminación que viene en Bogotá. Por tanto, eso que nos enseñan en los libros de combustión perfecta, eso no es en la práctica. En la práctica esa combustión está cogiendo hasta mercurio. Creo que fue la Universidad Central que encontró mercurio en forma de vapor en Bogotá, en el occidente. Eso es supremamente grave, porque el mercurio entra a un carro, entra fácilmente a un carro común y corriente, no tiene que ser un bus, por el aire, y pasa al motor. Cuando llega a 100 grados centígrados la temperatura, el mercurio no se va a descomponer y no va a desaparecer, porque no es un motor nuclear. Va a entrar a la combustión y luego va a unirse con esos compuestos que se llaman BOTs, que son volátiles orgánicos, y puede producirse metilmercurio, que es lo que es en realidad tóxico y muy tóxico del mercurio, que aparece hasta en el agua. El mercurio, si nosotros lo ponemos en la mano y no tenemos ninguna herida, no hay problema, no pasa nada. El problema es que si penetra si hay sangre, o si lo ingerimos, lo respiramos, es bastante tóxico, porque genera metilmercurio al entrar a nuestro organismo. Los aerosoles, no los usen. Miren, todo aerosol es dañoso. El desodorante que viene en spray es cancerígeno, la mayoría de las sustancias. Muchos perfumes tienen cosas cancerígenas y vienen en spray. El propelente es lo que hace que empuje, que antes eran unos clorados que eran muy dañosos, porque fomentaban el calentamiento global. Lo han reemplazado por otros, pero también siguen siendo igual de dañosos, y sobre todo que ustedes lo van a respirar. Con los monitores que tenemos, nosotros fácilmente vemos la concentración de esos compuestos volátiles que son cancerígenos. Hemos hecho la demostración incluso hasta en el Senado, en el Congreso. Eso es una buena cosa, porque parece que van a dejar de traer buses movidos por gas metano. Sí trajeron uno articulado, pero vamos a ver los peligros que esos tienen más adelante. Estos ambientadores, es absurdo que utilicen eso. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo clásico. Ustedes van al baño, piensan que está oliendo feo, le echan un ambientador y lo que hacen es enmascarar la contaminación de lo que están produciendo. Entonces van a tener dos contaminaciones: uno, lo que está produciendo el olor, y otro, las sustancias que vienen acá. Hay gente que es muy alérgica a eso, no deben utilizarlo en ninguna parte, es mejor abrir una ventana. El incienso. El incienso, pues, hombre, eso es combustión. Combustión, ya vieron la gráfica de la NASA, eso va a producir contaminación. Las velas lo mismo.
Sin embargo, hay algo que nos es de ayuda a las velas y yo lo he encontrado, nadie lo ha dicho, pero sí funciona. Si ustedes se sienten en cierto momento, sobre todo por las noches, si es un viernes, muy mal, que estén como respirando con presión y todo es contaminación industrial, sobre todo si está lloviendo, si está el aire muy húmedo, si la temperatura es muy baja, eso va a suceder. Si están cerca de su baño, prendan una vela en el baño y puede, no siempre, pero va a bajar la contaminación. ¿Por qué? Porque esa combustión va a descomponer muchos de los componentes que les están causando daño. Pero obviamente esto no es la respuesta. Yo lo he probado, pero desde el punto de vista médico funciona a veces, no siempre. Los carros, las motos, todos contaminan igual y no es cierto que las motos sean los mayores contaminantes. Las motos antes sí porque tenían motor de 2 tiempos, pero ahora eso es prohibido y además ninguna moto tiene motor diésel. Pero ambos contaminan, carros y motos, a menos que sean eléctricos. Las llantas, casi no se habla de esto, las llantas es un contaminante muy serio. ¿Por qué? Porque esas tienen un recubrimiento hecho con nanopartículas y las llantas se van desgastando con el uso y ustedes lo notan. El carro, si ustedes lo manejan rápido, se le gastan las llantas, si no le ponen suficiente presión, se gasta por los bordes, si es mucha, por el centro, siempre va perdiendo caucho y ese caucho que se pierde pasa al aire, cae al piso también, los demás carros lo levantan, lo respiramos y eso es cancerígeno. El líquido y todas esas cosas vienen con nombre, eso es dañosísimo. Muchos de ese cloro, si ustedes lo respiran, les va a hacer daño y las sustancias de perfume que le ponen, eso también puede ser incluso cancerígeno. Siguiente, por favor. Bueno, esta es una gráfica que me enviaron de la NASA en el 2016, en febrero. Es una foto tomada desde uno de los satélites, que lo que hizo fue medir el aerosol, ¿verdad? O sea que básicamente tomaron la luz del sol y midieron la reflexión. Aquí ven en el sur de Bogotá, esta área es la que tiene menos reflexión. ¿Por qué? Porque es donde se produce mayor cantidad de compuestos contaminantes de alto peso, que son muchas partículas PM10. PM2.5 eso lo vamos midiendo, ¿no? Que cada vez se mide más lejos de esto, pero aquí hay de todo, pero más PM10, aquí vemos más PM5, aquí vemos nanopartículas y aquí vemos gases, pero en todas partes hay de todo, pero aquí es más patente las PM10. Esta zona que ven como una Y, es toda la zona industrial de Bogotá, que hay otras zonas, y si ustedes notan esta partecita casi sin contaminación, ¿eso a qué se debe? Reserva Thomas van der Hamen, Parque Simón Bolívar, áreas verdes que impiden que la contaminación continúe. Eso hay muchos estudios respecto a las barreras verdes, de hecho Bogotá necesita barreras verdes y los efectos de las talas han sido supremamente desastrosos. Yo tengo una oficina junto a la carrera 9ª, tal vez todos han oído de las talas de árboles que se hicieron. La contaminación aumentó en lo que sentimos y en lo que medimos en un 30% aproximadamente en promedio. No sé de noche porque de noche no estoy allá, pero en el día aumentó. Todas estas zonas, si se destruye la reserva Thomas van der Hamen, los humedales que están defendiendo aquí en esta universidad, esta zona se va a volver amarilla. Y aquí tenemos otro, estos son los cerros. Dicen que en los cerros no hay contaminación, sí, del lado oriental, pero este lado lo hemos medido, lo he medido muchas veces, incluso en la calle segunda, en la carrera segunda esta, barrio Santana Oriental. Allá vive mucha gente de dinero y piensa que ahí está muy bien, esa zona es supremamente contaminada porque la carrera séptima es una vía cañón, eso ya están estudios al respecto, que lleva toda la polución del sur hacia el norte y eso va contaminando la sabana. Esto sigue. Incluso hay gente que me ha dicho desde Tunja, hombre, trata de que no pongan todo eso acá, que no nos vayan a seguir construyendo porque se está yendo la contaminación hacia el norte. Siguiente. Esto es supremamente importante. En la primera conferencia el año pasado lo explicamos, lo voy a volver a explicar. Esta es una partícula, puede ser PM10, PM2.5, este es PM10 porque estas cositas verdes son las bacterias. Aquí ven que tienen un núcleo de carbono y tienen muchísimos compuestos alrededor. ¿Por qué pasa eso? Porque el carbón es absorbente y se pega en las sustancias. De hecho, el carbón se utiliza en filtros de aire para evitar los gases. Se pegan fácilmente acá y sobre eso se viene pegando más, se pega hasta mercurio, se pega lo que ustedes quieran. ¿Qué pasa con estas partículas? Que si ustedes las someten
más combustión, y no lo van a creer, pero lo están haciendo, es que para controlar la combustión, la contaminación, se va a romper en unas más pequeñas. Esto es un cubo de Rubik y como ustedes ven, aquí en una esquina tiene 3 lados. Aquí tiene 2 y en el centro tiene 1. Si yo tengo esto armado es fácil calcular la superficie, pero si lo someto a combustión se va a achicar. Siempre que ustedes combusten algo, lo queman, se va a volver más pequeño. Y se van a soltar todas estas particulitas. Entonces ya no van a tener 3 lados en el que más, sino van a tener 6. Van a tener en todos estos cubos, van a tener 6 lados. Y si ustedes usan esta fórmula, área igual a 4πr², van a tener un área muy grande de contacto de las partículas con sus alvéolos, con su piel, con sus ojos, con su nariz, con todo el cuerpo. O sea que si ustedes llegan y cogen algo, lo que están haciendo en Doña Juana y todo eso, de mugre, y lo queman, lo que van a hacer es que las partículas sean más pequeñas y van a generar más contaminación. Un consejo para todos, y yo se lo he dicho hasta Ángela cuando me ayuda, siempre que hagan algo piensen en las consecuencias de lo que hacen. No crean el cuento de que porque alguien les dijo que si van a poner filtros de PF para diésel se acaba la contaminación. Piensen cómo funciona el filtro y qué va a pasar con el funcionamiento del filtro. Más adelante les voy a explicar eso, pero como ingenieros tienen que tener un punto de vista lógico, sentido común, utilícenlo. No es necesario las fórmulas, no es necesario, pero las fórmulas sí les sirven después para calcular toda la combustión que es lo que está produciendo, y si usan las fórmulas pueden tener un procedimiento teórico para saber lo que va a suceder sin que tengan que hacer un estudio estadístico que les exige, primero, observación de lo que ustedes sospechan que está pasando. Segundo, hacer un estudio que implica gente que esté tomando datos y que esté pasando esas estadísticas, y que esas estadísticas sean analizadas, y finalmente cuando son analizadas y tienen una teoría, una hipótesis, algo que quieren demostrar, comienzan a hacer investigación sobre eso. Fácilmente pasan 10 años. ¿Cuánta gente muere en 10 años? La American Institute of DIHU es la sociedad que maneja toda la salud. Tiene una institución que se llama International Agency for Research of Cancer, que es la que investiga el cáncer. En el 2012, junio 12 exactamente, nos dijo sin ninguna duda que el diésel era cancerígeno. Eso ya se sabía en el 1998 y se sabía desde antes. Lo que pasa es que hubo mucha presión para que no se dijera. Finalmente fue imposible que lo siguieran ocultando y lo estableció. ¿Saben cuánto tiempo tomó? Y lo digo sin ser creído, me tomó que la gente supiera, fuera consciente que en Bogotá y en Colombia que el diésel fuera cancerígeno. Me tocó abrir una cuenta en Twitter porque nadie quería creer. Y 3 años para que lo supieran. Mandé cartas a alcaldes desde 1995 y ninguno puso atención. Eso viene a que los estudios estadísticos, todo el proceso que uno sigue, toma muchos años y en esos años mueren muchas personas. Y ustedes como ingenieros pueden coger las fórmulas que ahí sí sirven, hacer los cálculos de lo que va a suceder y decir, mire, esto hay que hacerlo así. Por eso al final voy a insistir en que las políticas que se hacen en Colombia, en todo el mundo, deberían tener un control universitario. De hecho antes lo tenían, pero ahora lo dejaron de hacer. Antes van al contrario, están censurando cierta información para que le lleguen a los profesionales. Pero si ustedes piensan con toda la matemática que les están enseñando, eso sirve muchísimo. Apliquen eso y van a poder hasta predecir el futuro, porque eso se hace ahorita. Si seguimos calentando el mundo de tal forma, nos quedan 12 años, esos son cálculos. Siguiente, por favor. Bueno, esta gráfica es importantísima. Esto resume la contaminación de Bogotá, del mundo, de todo Colombia, y ahí vienen quién la hizo. Alguien me decía que tenía que poner la fuente. Bueno, la fuente inicial está en China, está en chino, yo no sé chino, pero fue que me puse a investigar de dónde venía casualmente porque no encontraba la fuente cuando me dijeron que tenía que ponerla porque la gráfica es muy buena. Los que fabrican purificadores de aire, que esos indudablemente en China están muy avanzados. Miren esto, Air Purification Technology. Así termina la gráfica, pero todo lo que nos muestra aquí es absolutamente cierto. Yo hice unas poquitas modificaciones en esta línea
porque en realidad las partículas es todo, va desde gases hasta PM, hasta lo que supuestamente filtran los filtros de PF. Vamos a comenzar por la primera parte, moléculas. Las moléculas y los gases son moléculas básicamente, tienen un movimiento, tienen mucha energía, se dispersan fácilmente. Si entran en un lugar, en un microambiente, es muy difícil que salgan. Pasa lo contrario con las partículas grandes, como vamos a ver más adelante. Y estas partículas comienzan a... Esto es un micrómetro, una micro es una milésima de milímetro. Su diámetro más o menos es 0.0001 micras. Eso ya nos da un diámetro que es equivalente a 0,1 nanómetro. Eso es chiquitico, eso nos penetra el organismo hasta a través de la piel. Y estas son las más grandes que estamos viviendo actualmente, que son las PM10. Están 10.000 nanómetros, que son 10 micras. Estos dicen que es el típico polvo de la atmósfera en parte, sí. Hay polvo de la atmósfera que, por ejemplo, es muy bueno, las diatomeas, ustedes saben que eso es nutritivo para las selvas del Amazonas y viene desde partes del mar que quedan miles de kilómetros lejos. Los vapores metálicos, estos vienen a veces de la tierra, de los volcanes, pero también vienen de las industrias, toda la combustión que hay. Los virus están en esta zona, los virus se pueden pegar a estas partículas, a todas estas. El polen nos produce alergia, pero es natural, en realidad no hace daños de cáncer ni nada de eso. El humo de aceite, se quema el aceite, siempre que ustedes usan lubricantes, pues va a haber combustión porque aumenta la temperatura y si la temperatura es mucha va a haber combustión. Observen esto, veis otra vez. ¿Qué pasa con esto? Esta es la zona que estamos midiendo, PM10 a PM2.5. Eso es absurdo, nosotros tenemos que medir y hay aparatos para hacerlo. Nanopartículas y gases. Insisto en los gases. Los gases, ustedes pueden comprar un monitor de gases, un sensor, 11.000 pesos. Lo pueden poner en una plaqueta Arduino y conectarlo a internet. Y pueden ustedes mismos fabricarlo. Lo puede fabricar un niño de 10 años, pero ustedes están estudiando ingeniería, lo pueden hacer ya muy científicamente, calcular todo y saber cómo está el aire simplemente con sensores de gas. No sucede lo mismo con los sensores de partículas. Afortunadamente, ahora les voy a explicar por qué. El humo de tabaco, es lógico, eso es cancerígeno, las bacterias de las que hablábamos, una bacteria mide 2.5 micras. Los electrones del microscopio, los electrones están por todos lados. Esto es con lo que los vemos. Microscopía electrónica, esto es de 0.001 una micra hasta casi 10 micras usamos microscopio electrónico. Aquí está la importancia de tenerlo. Yo no sé si ustedes lo tengan en la universidad, pero en ingeniería les serviría muchísimo. Esto es un microscopio normal, donde ya estamos viendo partículas muy grandes y esto es visible a los ojos. Miren lo que estamos midiendo, PM10 es visible a los ojos. Y casi que, perdón, aquí esto es PM10 y esto es PM10.000, que esto ni siquiera lo filtran bien los filtros. Y esto es lo que es filtrado por el cuerpo humano normalmente, más o menos esto. Pero esto no es filtrado siempre. Tiene una forma de filtrar que depende de ustedes mismos, de cada persona es distinto y depende de las condiciones ambientales, depende de la humedad, depende de la temperatura. Si hay mayor temperatura, los poros se dilatan y puede penetrar al organismo. Si hay menor temperatura, pues es más difícil que entre al organismo, pero por la piel. Pero si lo respiran y la temperatura es baja, van a respirar mucho por unidad de volumen, mucho contaminante. Estos son los que tienen efecto más negativo para la salud. Aquí vuelvo a repetir, aquí tuve una equivocación, esto es 10 PM10 y esto es 10 veces, perdón, este es PM10 y aquí son 1000 veces PM10 en tamaño. Y aquí está lo que se está viendo. Bueno, aquí es la luz, Light Air Ion Flow. Esto es hay un purificador de aire que utiliza iones. Hay purificadores de aire que utilizan carbono, hay unos que son ultra EPA, que filtran hasta 0.1 micras y estos miden 0.3 micras, filtran 0.3 micras y estos son prefiltros. Estos son los sistemas de purificación más conocidos. El prefiltro es como el filtro que le ponen a la aspiradora.
Eso filtra partículas grandes, pelos, pedazos de materia visible. El EPA es el filtro que les va a servir mucho. Ese filtra partículas de 0.3 micras, el EPA verdadero. Hay unos que no son EPA verdaderos, sino que si acaso filtran una micra, eso no les sirve para la respiración. El ultrafino es 0.1, repito, micras. Y los de carbón son para gases. Con el carbón hay un problema. El carbón es muy bueno para filtrar, de hecho no es solo carbón, también hay zeolita, y si se usa permanganato adicional se aumenta la absorción, no es absorción sino absorción. Pero ¿qué pasa? Los purificadores vienen en tal forma hechos que si ustedes tienen mucha contaminación por partículas, tienen que aumentar la velocidad para que filtren rápido y funcione. Por ejemplo, un sitio de estos necesita ponerlo de este tamaño, un buen filtro tiene que funcionar en turbo, lo máximo, si no, no va a filtrar. Pero si le ponen carbono, ¿qué pasa? El carbono no absorbe, necesita que las partículas entren en contacto y se peguen. Si ustedes tienen el filtro a toda velocidad, las partículas van a pasar a todas. Es como si ustedes van por una carretera y van a 100 km por hora y van buscando dónde comer algo, seguramente no lo encuentran. Si bajan a 30, 20 kilómetros, pues van a ir pudiendo ver dónde van. Lo mismo pasa con los filtros de carbón para coger las partículas. Siguiente, por favor, aquí tal vez. Perdón, devuélvete un momentico. Estas son las sustancias contaminantes principales. Monóxido de carbono, ahorita los convertidores catalíticos lo reducen muchísimo. CO2, aunque no es tóxico, sí, cuando aumenta mucho nos va a producir mareos y ya desplaza el oxígeno del volumen. El ozono tiene un efecto que es muy irritante, se produce arriba en las capas ya superiores, en los rayos, se produce con todo proceso eléctrico que produzca chispas. Hay unos aparatos que se producen algo que se llama corona discharge, descarga de corona. Eso es un proceso eléctrico que se produce cuando hay mucha ionización, un campo magnético que actúa sobre un gas, se forman unas chispas y las chispas son de color azul y tienen forma de como una corona con sus puntitas arriba, por eso se llaman así. Eso produce ozono y ese ozono es muy dañoso y irritante. La otra, óxidos de nitrógeno, NOx. El nitrógeno es el gas tal vez más abundante en el aire. O sea que cada vez que haya combustión va a haber oxidación de este nitrógeno y se van a formar óxidos de nitrógeno. Hay unos óxidos que la mayoría se llaman NOx porque el X es el número de oxígenos, de átomos de oxígeno que tiene la molécula. Puede ser desde 0, NO, NO1, pero si no hay casi, NO2. Lo mismo con los óxidos de azufre. Todos estos son dañosos. Hay otro óxido que es muy grave que lo produce el diésel, que es el óxido nitroso, es un gas anestésico. Este gas tiene dos efectos muy graves. Uno en la salud, ¿por qué? Porque produce, como es un anestésico, produce adormecimiento. Ustedes han visto tal vez videos donde un conductor de Transmilenio se estrella hasta 2 veces con el mismo carro. Es muy común que se queden dormidos porque estos carros no tienen ventilación, no tienen un sistema ventilatorio dinámico, sino confían en lo que entra por las ventanas y sale, pero es un microambiente. En los microambientes el gas tiende a quedarse. Por ejemplo, si hubiera traído un purificador acá, mañana vamos a hacer la demostración y lo pongo aquí, ustedes podrían a ver que a medida que van entrando, los purificadores vienen esos detectores, va a ir cambiando lo que marca el detector. Entre más gente, más aumenta el nivel de CO2, lógico, porque se produce, pero también el de compuestos volátiles orgánicos. Cuando hay mucha gente se produce olores y todo eso. Pero hay algo más grave, los gases que vienen del exterior de la combustión entran fácilmente. ¿Por qué? Porque sus moléculas son muy pequeñas, pero ellos no son como las partículas que caen al piso, sino siguen volando por acá, entonces los vamos a seguir respirando. ¿Cómo veamos eso? Si son partículas, cerramos la ventana, pero si son gases, al contrario, tenemos que abrirla, incluso poner un ventilador. Bueno, los que puedan ir mañana, vamos a una feria, tenemos mañana en la Fundación Heinrich Böll Stiftung, y vamos a demostrar cómo funciona esto para que ustedes mismos, si quieren tener purificadores, sepan cómo deben manejarlos, porque no es lo que nos venden.
que traen un purificador con un filtro HEPA, carbón, a veces traen hasta fotoxidación catalítica con luces negras, eso no funciona todo igual. Tienen que tener para esas cosas baja velocidad y para el filtro EPA alta velocidad, entonces no les va a servir un solo filtro, en realidad deben tener varios. Por ejemplo, en este salón necesitaríamos mínimo unos 4 filtros y no todos irían a servir para lo mismo. ¿Qué más tenemos aquí? Los boxes, entre los cuales están los pH y los NPH. ¿Por qué menciono estos NPH? Les voy a mostrar una tabla adelante. Los compuestos box son compuestos que tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Muchos de estos son cancerígenos. De hecho, del diésel se han medido que hay 16, se han encontrado 16 compuestos y estos unos se nitran, la mayoría se nitran. La nitrana aumenta su carcinogenicidad 14 veces. De esto hay una tabla que se llama efecto mutagénico, me la facilitó una doctora Dayana, ella ha hecho estudios muy buenos con esto, ahora les digo que no recuerdo el apellido, porque podemos medir la mutagenicidad de cada uno de estos compuestos y saber qué tan cancerígeno. Ahí entra, cuando ustedes como futuros ingenieros deben conocer por cálculo el efecto mutagénico de esto para poder saber qué tan grave va a ser la afectación que les va a producir esa contaminación también en la salud. Es muy lamentable que en Colombia no, y creo que en casi ninguna parte, no conozco donde haya medicina ambiental, eso debería existir. Este otro, el metano, ya hablamos del gas, el CH4, es cancerígeno también, incluso como vamos a ver es más cancerígeno que el diésel. Les voy a mostrar unas gráficas de un estudio hecho en California, pero en los sitios donde más han hecho estudios es en la India, donde utilizan muchos buses movidos por gas natural. Pero esto ya se estudió en Estados Unidos. Hay metales pesados, como les comenté, hay mercurio, cadmio, bueno, todo esto lo consigue. El cromo, por ejemplo, en todos los sitios donde los talleres automovilísticos, donde croman los carros, todo esto sale a la El amoníaco, que ya les conté, esto se hace en muchos procesos industriales para la producción de fertilizantes y otros, porque hay otras cosas donde utilizan soldadura de plasma, sobre todo eso produce ionización, eso ya es casi una reacción nuclear, va a producir muchos compuestos, unos ionizantes, incluso pueden producirse radioactivos. Siguiente, por favor. Bueno, estos son los problemas médicos que más frecuentemente originan la polución: enfermedades cardiovasculares, de infartos, da procesos en realidad en que la gente va perdiendo la fuerza del corazón, es lo que los médicos llamamos insuficiencia cardíaca congestiva. EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por ejemplo, si respiran muchas partículas de carbono, se les van a tapar físicamente los pulmones para verlo. Así. Les puede producir infecciones respiratorias, las bacterias se pegan a todo eso, enfermedades autoinmunes. De hecho, el ministro de Salud, creo que el anterior tenía un linfoma no Hodgkin, que es producido por contaminación. Problemas musculares, uno de los problemas neurológicos. Esto lo han sentido muchas personas, a mí me lo han dicho. Cuando ustedes van a coger algo, sobre todo en horas de la mañana, en los picos de contaminación diésel, van a ver que en cierto momento pueden, como no cogerlo bien, como que no atinan. Eso es un defecto neurológico que están produciendo los vapores diésel y los industriales en conjunto. De hecho, ya lo denunciamos y sí han hecho algo para reducirlo, no sé qué habrán hecho, pero desde hace más o menos año y medio se ha reducido muchísimo, aunque una o dos veces este año me han vuelto a reportar eso. Produce problemas musculares, es muy frecuente, lo van a notar como dolor en los miembros inferiores, que se sienten cansados sin haber hecho ejercicio, es muy frecuente. Infertilidad. Yo antes hacía unos estudios de fertilidad que demostraban causas, pero luego estudiando ya los estudios nuevos vemos que la contaminación es una de las fuentes mayores de infertilidad porque altera el funcionamiento ovárico, altera el funcionamiento hormonal, altera el funcionamiento del hipotálamo y entra a producir lo que se llama disfunción sexual que llaman psicológica, pero no es psicológica. Hay un proceso endocrino que está ocasionando eso. Y problemas oftálmicos, tal vez algunos, yo creo que alguien lo debe haber sentido, porque a mí me lo han reportado por la noche y yo lo he sentido.
Hacia las 11, 12 de la noche, que es la hora en que las industrias comienzan a quemar cosas, venenos, para alimentar las calderas y producir electricidad, hay veces que queman algo que produce como una irritación y resequedad en los ojos. Esa resequedad impide que ustedes puedan mantener los ojos abiertos, si están leyendo no pueden, y les empiezan como a doler. Les digo de una vez cómo se quitan. Cogen unas goticas de agua y se las ponen, inmediatamente se van a sentir mejor. Siempre que sientan algún síntoma relativo a esto y otros que les digo más adelante, y sientan un olor o que sea intempestivo de un momento a otro y luego pase, es contaminación. Eso lo hemos verificado durante 23 años. Problemas dentarios, este no lo he verificado yo, pero lo han descrito los odontólogos que dañan el esmalte. Apnea de sueño lógico. Si ustedes están respirando de un momento a otro, les entra una contaminación, yo creo que algunos deben haber sentido tos intensa en un momento, en la noche, que se despiertan casi ahogados, les puede haber producido apnea de sueño en ese momento. Esto es más común en los niños pequeños y en los ancianos, porque la dificultad respiratoria hace que dejen de respirar simplemente. Infecciones en todo el cuerpo, claro, pues, bacterias y virus que les contaba, alergias. Muchas personas son alérgicas a los contaminantes. Cáncer se produce de todo. Se produce cáncer de próstata, ahí fue cuando se comenzó a descubrir el efecto cancerígeno del diésel. Se produce cáncer de vejiga, cáncer de seno, cáncer de pulmón, lógico, cáncer de linfoma. Miren, prácticamente casi todo el cáncer depende de procesos antropogénicos, es decir, que son creados por nosotros mismos, por los humanos. ¿Y cómo funciona eso? Por contaminantes, porque las demás sustancias cancerígenas en la naturaleza son muy poquitas. Por ejemplo, el radón no se mide en Bogotá. El radón no es que sea cancerígeno por sí mismo, ni que sea radioactivo, pero viene producido por el decaimiento del uranio, y después se unen otros compuestos y ahí sí se produce radiación. En Bogotá no se está midiendo eso. Y resulta que en las partes bajas de los edificios es donde se tiende más a ser contaminado por radón. Bueno, alergias, cáncer, bueno, ya hablamos, y muerte, claro, una persona puede morir. De hecho, yo estoy tratando de que me reporten en las clínicas, a mí me reportan, a ver si tengo informantes cuando se complican pacientes. Todavía no he tenido reporte verificado de algún paciente que haya muerto después de una cirugía o algo así por problema de contaminación, pero yo estoy cerca de la clínica Santa Fe, que es uno de los lugares más contaminados de América, tal vez más contaminado, y sí me han reportado de allá, y sé que en Amable también sucede, pero no tengo quien me reporte, pero sí he visto muchos pacientes, y la gente que viene fuera de Bogotá a veces se siente muy fatigada cuando llega a Bogotá por la contaminación y lo que les decía, la falta de oxígeno. Siguiente, por favor. Bueno, estos son algunos de los compuestos policíclicos aromáticos que les comentaba la doctora Dayana Agudelo, que hizo un excelente estudio. Este es el efecto mutagénico. Estos son producidos, son MOX, compuestos volátiles orgánicos, tienen nombres complicadísimos, no vamos a leerlos, pero aquí se ve su factor mutagénico. Entre más número, mayor factor mutagénico. Todos son cancerígenos, de estos no medio, de estos sí. Siguiente, por favor. Y estos son los síntomas que produce la contaminación, y sí, yo creo que muchos de ustedes los han sentido: dolor de cabeza frecuente, dificultad para concentrarse. Claro, si tienen mucha contaminación no van a poder estudiar. Tos, rinitis, esto es común. Sensación de polvo en la lengua la sienten mucho cuando van caminando por la Séptima, por la Caracas, por los buses. Son las partículas que penetran y la sienten. Conjuntivitis, ya saben, también resequedad. En las fosas nasales también pasa, insomnio, somnolencia, calor en la espalda. Este es muy importante porque se produce sobre todo cuando hay mucha humedad en la noche, que es cuando las fábricas en Bogotá usan contaminantes que los queman en las calderas. Nos va a producir un dolor en el tórax, en la parte posterior. ¿A qué corresponde eso? A los ácidos y bases que están en el aire y que están destruyendo los alvéolos. Dolor en hombros y espalda, está asociado a esto mismo, dolor en los músculos, asfixia, fatiga. Esto es importante, estos que están en rojo, los olores. Si ustedes en cierto momento sienten un olor y casualmente se asocia algún síntoma y así no se asocia, esto es contaminante. Uno dice, no, es que están cocinando algo
donde uno vive, pero no es así. Es contaminación, llega de un momento a otro. A propósito, no sé si recuerdan que hubo un incendio hace poco, hace unos 4 o 5 días en un centro comercial en el sur. Bien, yo estaba con uno de mis asistentes y ella me dijo, doctor, me siento mal, tengo tos, yo todavía no había sentido, yo tengo un purificador al lado, no había sentido nada, yo tengo indicadores de calidad de aire ahí, pero tenía el mío escondido, lo tenía detrás del computador y no lo había visto. Cuando a mí también me dio tos, yo, ¿dónde está el monitor de calidad de aire? Cuando lo veo estaba altísimo y eso da gráficas. ¿Qué pasó? Nosotros detectamos el incendio a las 10:04. El incendio debió comenzar a las 9:30. ¿Por qué lo sabemos? Porque medimos la distancia entre donde estamos nosotros, que son 14 kilómetros, y donde comenzó el incendio, y miramos el informe de velocidad del viento de donde venía. Y además de eso tengo monitores que también los puedo ver por internet cerca de la Clínica Santa Fe. Allá son 22 kilómetros y más o menos se demoró más las gráficas de PM. Ojo, ¿se acuerdan del primer monitor que les mostré que decía que era polvo, que no mostraba PM y PM2.5? Ese monitor sí me sirvió para demostrar el incendio, a qué horas comenzó todo eso. Por eso yo insisto en que creemos una red ciudadana de calidad del aire, porque con monitores muy baratos podemos hacer eso y ustedes mismos los pueden hacer. Es muy posible hacerlo, no es fácil, pero se puede. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos lo del diésel. El diésel es un repaso. Estos buses nuevos son totalmente cancerígenos, incluso más que los que no echan humo. Por eso es que yo no acostumbro en las conferencias, ni cuando me invitan al Senado, ni nada de eso, a llevar fotos de un Transmilenio echando humo. ¿No? Mercedes-Benz, un Volvo último modelo, es antes más cancerígeno. Esta es una gráfica tomada de DieselNet. Es muy común en cualquier parte donde nos muestra la distribución de partículas del diésel. Lo principal es esto, lo que ellos miden. Otra vez, lo que está en color como rojito es entre PM10 y PM2.5, si acaso 1, pero no estamos midiendo lo que más mide. Si ustedes ven PM2.5, hacen la cuenta con esto, van a ver que esto es como 20 veces más frecuencia de partículas de 0.010 nanómetros. Esto, miren esto es PM10, o sea que tenemos el tamaño de 10 micras, aquí más o menos de 2.5 micras, aquí está marcado una micra, y esto es 0.010 micras, o sea 10 nanómetros. Eso ni lo sentimos, ni hay monitores fáciles de usar y económicos que nos permitan ver la cantidad de nanopartículas que estamos respirando, y las más graves son las más pequeñas. Ahora, los contaminantes son todos estos, ya los vimos antes, más el N2O. Siguiente, por favor. Bueno, diésel DPF Euro 5 a 6. Esto es, miren, esta gráfica es complicada, esta diapositiva. ¿Por qué? Porque yo estuve buscando la fuente, había tomado la precaución de tomarle una foto, de tomarle el enlace, y esta información desapareció en 2 días. Perdón, un momento. Bueno, DPF, usando un porosímetro. DPF es Diesel Particulate Filter, son los filtros que usan los buses para Euro 5 y Euro 6, aquí acabaron de traer unos Euro 5. Estos filtros tienen un diámetro de poro promedio de 18 micrómetros. Eso es muchísimo, eso casi que lo podemos ver a simple vista. Y ese es el diámetro de sustancia que puede filtrar este filtro. Aquí nos vuelve a repetir la distribución de los poros, y esto desapareció. Ayer estuve buscando la fuente porque solo le había tomado la foto, busqué todo esto, desapareció inexplicablemente, y así me ha pasado con muchos artículos de la EPA. Por fortuna le había tomado la foto, busqué todo, pero no apareció nada. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos, de una vez para demostrarles, esto es lo que produce el diésel y esto es lo que
Diesel Particulate Filter, o sea, filtros para diésel están filtrando 18, ni siquiera nos queda medio cerca de la gráfica. Esos filtros no sirven para nada, sí quitan el humo, pero si ustedes hacen sus cuentas de cuál es el tamaño máximo que puede filtrar, o el hueco de mayor tamaño, van a ver que por ese hueco de 18 micras va a pasar todo esto y más. Ahora, los filtros que tienen los carros para entrada de aire pues tienen menos diámetro, tienen 5 micras más o menos. Siguiente, por favor. Este es el Diesel Particulate Filter de DPF, Euro 5 y Euro 6. Aquí tienen, esto es lo que se produce en el motor. Uno de los ejemplos, benzopireno es cancerígeno. Este es gas que entra también para la combustión y sale por acá. Ustedes ya les expliqué, ya saben que todo el aire que entra para la combustión del diésel viene contaminado. Y el diésel también viene contaminado. De hecho, el diésel es de los combustibles más sucios que hay. O sea que lo que nos va a entrar por acá no es limpio, pero sí lo vamos a tratar de filtrar acá. Y cuando sale ya del motor, las emisiones vienen mucho más contaminadas. Y aquí tenemos un filtro que apenas nos va a permitir filtrar lo que sea mayor de 18 micras. ¿Correcto? ¿Y qué va a pasar aquí? ¿Cómo filtran eso? Está el filtro y un convertidor catalítico, este se llama oxidación catalítica de diésel, eso nos filtra ciertas cosas, pero no todas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí lo van a quemar. Siguiente, y ahí les voy a explicar cómo sacan eso. Como este filtro lo que guardan, lo tienen que sacar de alguna forma, si ustedes filtran algo, tienen que botarlo, es basura. Normalmente ustedes cogen un talego, reciclan y todo eso lo guardan. Bueno, aquí también hacen lo mismo. Este filtro se llena de todo eso que entró por acá, pero hasta de 18 micras, lo que sea mayor de esto. Estos filtros son muy caros, valen $10.000 en Colombia, 2.000 en Europa. No sé por qué hay tanta diferencia. Cuando se llenan hasta aquí. ¿Qué pasa? La presión aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque aquí hay una presión retrógrada. En este punto va a ir hacia acá y aquí hay una presión atmosférica. Y la diferencia entre las dos es muy grande, entonces aquí ya no va a salir nada, aquí nos va a dar presión hacia acá y el motor se va a romper. Eso ya lo demostramos una vez en el Senado y de hecho por eso no le pusieron filtros de esos a los buses de fase 4 de Transmilenio. Entonces quisieron poner aquí candela. ¿Qué hacen? Quemar lo que filtra. O sea, todo lo que entró, el filtro por acá lo queman. Ustedes han visto a veces Mercedes-Benz por la carretera que van andando bien nuevos y de golpe echan una cantidad de humo. ¿A qué se debe eso? Fase de regeneración, su motor es diésel y cuando se ha llenado la mitad, automáticamente el motor detecta cuándo puede andar a 70 km/h mínimo durante media hora y ahí comienza a quemar todo esto. Comienza a quemar todo eso de una forma muy fuerte. ¿Y qué hace? Que al aumentar la temperatura, este compuesto, creo que era nitrobenzopireno, se va a nitrar y se va a volver nitrobenzopireno, que es 14 veces más cancerígeno. Eso ya se los había comentado en la gráfica anterior, donde la doctora Dayana nos mostraba el efecto mutagénico. Y fuera de eso, cuando ocurre la combustión, estas partículas se van a romper, todo esto se va a romper y van a ser más pequeñas. Esa información estaba según la gráfica anterior y fue la que desapareció, porque esto demuestra totalmente que esos filtros para Euro 6 y Euro 5 son un engaño similar al que hizo la Volkswagen. ¿Y por qué es como un engaño? Igualito. Ustedes recuerdan, los que leyeron lo que pasó con la Volkswagen, que ellos lo que hicieron fue poner en el computador del motor algo para que el carro supiera cuándo lo iban a medir las emisiones. O sea, cuando no está en carretera, iban a medir las emisiones, entonces se ponía en una forma muy económica para que no se produjeran emisiones. ¿Qué hace el filtro de DPF? Lo mismo, simplemente que cuando el carro va a 70 km/h, durante media hora es cuando lo va a quemar. Bueno, eso no va a pasar en Bogotá. Y los Transmilenios, los buses, esos no van a salir de Bogotá. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Lo que pasó en Europa. Perforaron los filtros para no tener que cambiarlos, porque la presión retrógrada va a romper los motores si no cambian los filtros, y el filtro es muy caro. Entonces les hacen un hueco y ya se evitaron el problema. A Transmilenio, por ejemplo, no le han puesto una sola multa, es extraño.
Yo no quiero hablar aquí de política, pero sí quiero ponernos al tanto que lo que está pasando con los buses de Transmilenio les está produciendo cáncer. Para que se produzca cáncer se requieren 6 mutaciones genéticas. Eso toma 10 años. O sea que ustedes están respirando ahorita cancerígenos y dentro de 10 años muy seguramente la posibilidad de tener cáncer va a ser muy alta. Siguiente, por favor. Estos buses, tal vez los han visto. ¿Ven esta cosita? Estos son buses a gas. Aquí va una tonelada más o menos de tanques de gas. Esos tanques de gas van a una presión de 4.000 libras por pulgada cuadrada. Es una presión común. Por ejemplo, los tanques de buceo los usamos a 3.000 libras por pulgada cuadrada. Lo que pasa es que esto está lleno de metano. El metano es menos pesado que el aire, entonces sube rápido. Por eso se ponen estos tanques encima, porque como son tanques, tienen fugas. Todo tanque tiene fugas. Y si estuviera abajo, las fugas llenarían el carro y se irían hacia los pasajeros, y mejor dicho, gravísimo. ¿Qué tienen estos tanques? Dicen que no explotan. Claro que explotan, lo que pasa es que les ponen una válvula para que cuando se calientan, la presión tenga por donde salir y no explotan. Pues si le tapa la válvula van a explotar. Cuando la válvula se abre, es cuando hay calor, cuando hay un incendio. Si puedes poner el video ahí, a ver si sale. Esto es lo que se produce. Este es un bus a gas que se incendió en Europa. Miren esto. ¿Se imaginan este chorro al lado de unos Transmilenios parqueados como hay en la Caracas cuando se vagan y todo eso? No queda nadie vivo. Si sucede al frente de la casa de ustedes cuando pongan Transmilenio en la séptima, ¿cómo salen? Que sucede esto al frente de donde viven. Tienen la entrada ahí, tienen un chorro, les está quemando el edificio donde viven y no pueden salir. Eso va a suceder con estos buses cuando tengan 10, 12, 15 años, porque eso se daña. Siguiente, por favor. Bueno, esto fue tomado de... Esto es un estudio, aquí está de dónde fue tomado, es que no recuerdo todo, aquí lo había puesto adelante, pero no alcanzó a salir en la diapositiva. Este estudio determinó la cancerogenicidad del gas. Es un estudio hecho en Estados Unidos, no es en la India. La gente a veces demerita los estudios que se hicieron en la India respecto al gas, que de hecho los publicaron en 2015. Los demeritan porque dicen respectivamente, no, esos indios que van a saber, ellos tienen carros, camiones Tata, esos camiones que salen en las rutas más peligrosas. Resulta que hay una cosa, los indios sí saben de eso, los indios no respectivamente, los indios científicos. ¿Por qué? Porque ya han utilizado esos buses por muchos años. Allá los convencieron que los utilizaran, pero organizaciones científicas allá hicieron unos estudios, determinaron en 2015 con total seguridad que producen el gas más nanopartículas cancerígenas que el diésel. En Norteamérica hay una asociación, no recuerdo el nombre, pero ahí está, para que la puedan visitar si desean, que hizo una investigación y cogió estos buses y los estudió con medidores de contaminación en dos formas, es decir, en varias formas diferentes, pero siempre durante el recorrido, a ver qué estaban midiendo realmente. Una nota, nunca, esto lo compararon con diésel, hicieron comparación con la fase de regeneración usando los filtros DPF, nunca hicieron eso, siempre midieron fue con el bus en movimiento, no en regeneración. Bueno, siguiente, estos son los créditos, ahí están todos los créditos de ellos. Y encontraron esto. Esto es diésel movido con catalizador oxidativo. Este es diésel con filtro de DPF. Esto es gas natural. Este es gas natural en otra forma de manejo. Y este en otra y este en otra. Ellos utilizaron muchas configuraciones. Este es con catalizador oxidativo y este también. Y este sin catalizador oxidativo. Miren esto. Partículas y compuestos volátiles solubles, mejor dicho, son los que gases, partículas y gases. Miren partículas, nanopartículas, ¿no? CNG, miren el diésel, no es que sea el diésel bueno, aquí está el diésel, mire esto, y este es gas, y este es gas, este es gas, este es gas, este es con catalizador oxidativo. Uno dirá, bueno, pero si le ponen catalizador funciona. Es que nunca lo midieron en la fase de regeneración, o sea, cuando queman la basura. Cuando queman la basura, pues va a salir todas las cosas que tienen aquí
todo el mugre que entró. Esto es cancerígeno, todo esto es cancerígeno. El oxidamiento catalítico, la oxidación catalítica no es una cosa perfecta. Yo tengo filtros que tienen catálisis oxidativa, incluso con sustrato, con catalizador de óxido de titanio, y tuve unos que venían de la NASA, eso decían que era tecnología de la NASA, pero no sé de qué año. Eran unos filtros que ustedes los ponían en la casa, pasaba el aire con muy poquita ventilación y le salía un olor feísimo. ¿Por qué pasaba esto? Porque el catalizador es muy bueno, efectivamente, y las moléculas las dividía en dos. Por ejemplo, si yo tenía un nitrodibenzopireno, me lo volvía benzopireno. Entonces me rompía una molécula grande en varias pequeñas y la contaminación me cambiaba una por otra. Llegó a tal punto que tuve que devolver 2 equipos porque el olor era supremamente fuerte y eso estaba contaminando excesivamente y eran cancerígenos. O sea que esta catalización oxidativa en realidad no es lo que nos están diciendo acá, pero esto sí es, porque son partículas. Y que le ponga el catalizador o no es un efecto limitado. Siguiente, por favor. Esto es lo mismo, pero aquí hicimos la comparación de compuestos volátiles orgánicos. Esto traduce hidrocarburos totales, es esto. Y aquí tocó cortar la gráfica porque era tanta la diferencia que no era proporcional, entonces la cortaron. Esto es paradísimo, color gris, y esto es gas comprimido, gas natural. Miren la diferencia, es absolutamente cancerígeno. Esto lo presenté en el Congreso hace unos 2 o 3 meses y dejaron de hablar de los buses a gas. Alguien en el Congreso muy conocido me dijo que era, no sé, una palabra ahí toda catastrófica, pero fue que le mostré lo que pasaba con las gráficas y cómo se incendiaba un vehículo. No lo volvieron a traer hasta donde yo sé. Siguiente, por favor. Este es el efecto mutagénico de la configuración de los vehículos anteriores del diésel DPF, el gas natural. Miren la diferencia. Este es el efecto mutagénico del gas natural. Todo esto es gas natural. No es que el diésel sea bueno, lo que pasa es que no es tan malo como el gas natural. El gas natural es mucho más barato que el diésel y nos lo estamos poniendo como una alternativa, pero no lo es. Siguiente, por favor. La polución industrial. Esto es mucho más peligroso para la salud y para la vida. Esta polución industrial es producida por muchas cosas. Procesamiento de aluminio, producción de coque, neumáticos, petroquímicos, producción de cemento, industrias de asfalto, preservantes de madera, calefacción, canteras, generación de energía, quema de residuos. Estas dos partes es lo que está generando este humo. Cuando ustedes tienen una reacción química, por ejemplo, para secar la ropa, pues es muy contaminante, pero no sale eso marea, salen gases. Pero cuando sale esto, mareas que están quemando mugre para obtener energía, eso se llama calderas, que son las que tienen así la energía en las fábricas. Esto debería reemplazarse por energía eléctrica, que es prácticamente gratis. Ustedes hacen la instalación y después no tienen que pagar nada. Pero todo esto hay que medirlo de alguna forma, porque nosotros pasamos una carta a la Secretaría de Ambiente y no nos supieron decir qué había ahí. Y esto sí lo estamos respirando. Esto va por todo, no solo Bogotá, va a la sabana y va a todo el resto del mundo. El calentamiento es global. Siguiente, por favor. Y esto nos puede matar, ¿no? Porque son gases, los gases son mucho más graves. Y esto tampoco nos habla. Perdón, ¿cuánto tiempo llevamos? Porque... Son las 10:30. 10:30. Ah, bueno. Bueno, esto, las llantas ya les expliqué, ya vieron todos que eso es cancerígeno también. Estos es una información que nos viene, este es de Estados Unidos, encontraron que esto produce cáncer. Bueno, siguiente, por favor. Aquí viene el desgaste de las llantas. Estos son estudios que han hecho en diferentes sitios que han medido cuánto se desgasta la llanta por kilómetro, 9 miligramos, 2 miligramos, otros en realidad no tienen datos. Esto es el material PM2.5 y PM10. Ellos sí lo han medido así, pero está el efecto de las nanopartículas que están haciendo recubiertas para aumentar la duración. Siguiente, por favor.
Bueno, esta gráfica me la ayudaron a conseguir. El estudio fue hecho en Bogotá, lo hizo en la Universidad de los Andes para la alcaldía de Bogotá hace como en 2006, 2008. ¿Qué nos muestra esto? El peso de los ejes. Esto es un bus, no es verticulado, es articulado. El eje anterior está representado por este color. El eje intermedio es el rojo y el eje trasero el azul. ¿Por qué pedí esto? Porque quería ver el peso que está sosteniendo cada llanta. Aquí hay unos que tienen doble llanta, pero esta parte de adelante tiene una. Esto es según el número de pasajeros y este es el peso. Los pasajeros, ustedes ya saben que esos buses van rellenos, entonces aquí la gráfica se va a seguir. Y este es el peso que está sostenido. Por ejemplo, el eje intermedio tiene aquí con 120 pasajeros, tendría un peso más o menos estaría sosteniendo 6.500 kilos. Y el eje posterior, este es el posterior, aquí estaría sosteniendo pues 10 toneladas. Bueno, no sé si a alguno de ustedes acá les guste correr carros, pero si a algunos se han dado cuenta que entre más rápido va el carro, más se gastan las llantas, entre más pasajeros llevan, más se gastan las llantas. Si alguno ha ido al autódromo a caminar por la pista, habrá visto que hay sitios que llaman sucios, que están llenos de pedazos de caucho. Eso es muy resbaloso, ¿no? Cuando va a correr, yo corro y me dicen, no se metan por ahí, uno no sabe. Pero lo grave no es eso, lo grave no es que se desplace, bueno, no es tan grave eso, lo grave es qué pasa, por qué es ese resbalón. Ese resbalón ocurre porque las partículas se van cayendo al piso y el carro se va deslizando, y entre más pesa el carro o más inercia lleva, más se va a desplazar y mayor cantidad de partículas van a salir además. O sea, cada rueda de estas va a recibir, cada rueda en realidad va a repartirse. En el eje van 2 ruedas o 4, y en el espacio, en la huella de la rueda, que es este pedacito, ahí tiene que soportar el peso de hasta 10 toneladas en estos buses. ¿Se imagina el diámetro de eso? Por ejemplo, un carro tiene 0.11 por llanta de área de contacto, que es donde se va a soportar el peso del carro. En un bus yo había hecho un cálculo pues optimista, que era 1 metro en las 4 llantas. No, ya después estuve averiguando bien y haciendo los cálculos, y es más o menos la tercera parte de 1 metro. En la tercera parte de 1 metro van a soportar pesos de entre 4 toneladas sin pasajeros hasta 6 y pico toneladas, y hasta 10 toneladas en el eje posterior. ¿Se imaginan esa inercia que hace sobre ese caucho? Tal vez ustedes han visto los noticieros donde sale se incendió un articulado, siempre es un articulado, y no, el diésel no se incendia, el diésel prendes con presión, y se incendia es en las llantas, y en las llantas que están generalmente aquí, estas en la llanta, no las de adelante, las de atrás, porque ahí es donde va la mayor inercia. Pasemos a la siguiente y ahí les muestro. Esta es una palanca de primer orden. Las fuerzas y la fuerza, tanto la ejercida sobre la palanca como la que hace para levantar el peso, están cada uno en un lugar. Aquí, segundo orden, pues entonces ven, este es el punto de apoyo. Aquí, este tiene el punto de apoyo en un extremo, esta es la resistencia y esta es la fuerza. Y aquí son intercambiables en realidad. En los articulados ustedes van a ver que funcionan estos 2 tipos de palanca. Pasemos a la siguiente, incluso hasta los 3. Pasemos a este video, por favor, para que vean, pero antes de que lo pases. Aquí va a haber un cambio de peso. Vamos a pasar de peso de aquí hacia atrás para que ustedes puedan ver el efecto de la palanca. Se los voy a explicar. La palanca es momento es torque. Si yo tengo aquí mucho peso, el peso que tengo acá multiplicado por la distancia, que este es el punto donde va a girar, va a ser mayor ese momento que si tuviera aquí menos peso. Entonces les vamos a mostrar cómo al aumentar el peso acá va a empezar a moverse esto. No es solo aumentar el peso, puede haber el mismo peso en todo el vagón que estaría en reposo apoyado aquí, pero la gente se mueve hacia detrás, el bus arranca, frena, se va a mover todo el peso. Así pasemos el video, por favor. Esto lo pueden ustedes ver en un gimnasio, en una banda de caminar.
¿Ven la diferencia? Así funciona un articulado. Y si ponen el video al revés, o sea, el motor atrás, que muchos lo tienen, el efecto va a ser al revés, el que va a perder el control va a ser el de adelante. Bueno, siguiente por favor. Bueno, este es uno de los buses ya biarticulados. ¿Qué pasa aquí? Aquí vamos a poner las articulaciones, los vamos a desbaratar para que vean el efecto de palanca. Esta es una articulación, esta es otra articulación. Esto es lo mismo pero vista desde arriba o desde abajo, como quieran. Aquí se ven las llantas. El efecto de la palanca se va a hacer aquí, en este sentido, verticalmente hacia arriba y hacia abajo, y horizontalmente hacia los lados. ¿Qué nos dice esto? ¿Que dónde va a ser el punto débil? En la articulación. Ese es el punto débil. De hecho, los articulados, no estoy hablando de articulados, se estrellan, se accidentan 2.5 veces más. Estos estudios vienen de Londres, los pueden ver, estos están en internet en todos lados, están sacando esos buses. Y este es el efecto de la palanca horizontal. O sea que cuando yo ejerzo una fuerza acá, pongamos, ¿cómo se ejerce la fuerza? En el cambio de movimiento. Vamos a poner cambio de movimiento en cambio de velocidad. Este bus frena. ¿Qué pasa al levantarse? Al frenar el bus, esta parte se agacha, esta se levanta, esto sube. Cuando esto tiende a subir, entonces ¿qué pasa? Acá baja. Y al bajar acá, ¿qué pasa? Que esta parte se eleva. Esta parte es la que tiene mayor inercia. Al elevarse va a perder estabilidad. Algunos de ustedes no sé si han manejado un tráiler, pero ustedes van a notar que cuando lo están manejando, si le ponen más peso atrás, empieza a tener más control la parte de atrás del tráiler. Y si tiene más peso adelante, más control va a tener la de adelante. ¿Qué tiene que hacer el conductor del tráiler? Yo he manejado tráiler, pues yo manejé cuando tenía 14 años, me enseñó mi papá. Teníamos una lancha y íbamos a montar en lancha y uno notaba que de golpe tenía uno, el tráiler lo empujaba y uno tenía que compensar con el movimiento del timón y no podía andar muy rápido, tenía que bajar la velocidad. Si le ponías mucho peso atrás al tráiler, ibas a perder mucho control adelante, y si le ponías muy poquito peso, ibas a saltar la parte de atrás. Todas estas fuerzas, si hay dudas me preguntan ahora en la sección de preguntas, van a tender a romper la articulación y ustedes van a ver fotos, siguiente por favor, que nos explican lo que sucede. La quema de llantas y miren la articulación, a veces se rompe totalmente. Bueno, siguiente por favor. Bueno, esto es lo que nos producen los síntomas que ya les había dicho. Todo viene de todas esas contaminaciones. Siguiente, esta no, en realidad no es necesario repetirlo. Esto es lo que yo llamo el plan distrital de contaminación. Esto fue hecho durante muchos años. Esto lo comenzamos a hacer como en el 2004, pero no salió así de un momento a otro. Lo que pasa es que ustedes van a notar, primero que toda explicación, color oscuro, más contaminación. Color verde, muy bueno, muy bueno. Bogotá, muy bueno. Esto no son uno de PM2.5, no tiene nada que ver con eso, nada. Esto es síntomas que está produciendo la contaminación. Solo por síntomas, y en mi caso con mis medidores pues lo he puesto lo he comparado, comparo síntomas con la medición y así confirmo que efectivamente lo que estoy sintiendo o lo que me reportan otras personas concuerda con contaminación. Los días más contaminados del año, de la semana, perdón, son sábado y domingo. El sábado es absurdamente alto. Comienza el viernes la contaminación. ¿Por qué por esta hora? Porque es cuando las calderas del sur comienzan a quemar cosas. Entonces nos va a aumentar la contaminación mucho. En este horario también, durante toda la semana, ustedes han notado que les da sueño después del almuerzo. Eso no es sueño después del almuerzo, es que esa hora están quemando. Ellos lo hacen de tal forma que nosotros no lo notemos. ¿Y por qué lo hacen así? Lógico, porque si lo hacen a una hora en que uno se va a dar cuenta, no le va a asumir a otra cosa el problema. No tenemos infortunadamente quien de la Secretaría de Ambiente esté monitoreando eso a las horas en que más se produce. No sé por qué no se hace, no habrá presupuesto. El caso es que la hora de menos contaminación es los domingos de 8 a más o menos 9 de la mañana. Y la contaminación suele ponerse muy alta a esta hora, lo hemos medido incluso en la ciclovía de la séptima frente a la Santa Fe, 462 microgramos por metro cúbico de PM2.5, equivale a fumarse 22,5 cigarrillos si fuera en un día. Eso es más, es el doble, la mitad de lo que hay en Beijing. Y no lo medimos un solo día, lo medimos varios días.
y estuvo un noticiero muy famoso, y no lo dejaron sacar la noticia. Bueno, siguiente por favor. Bueno, estos son los medidores. Creo que este es el que ustedes tienen la fortuna de tener acá. Este es un Venta Tension Monitoring, es un BAM, se llama BAM, lo conocen por la torrecita. ¿Qué hace esto? Sencillamente va a recibir aquí, este es el aire que recibe, y empieza a subir, aquí tiene algo que va girando, son como unas cositas para ir separando las partículas, se tienen que separar, que sea 2.5 o 10, pueden medir cualquiera de las dos. Y va a haber una cinta, es que aquí no está, sí, aquí está la cinta, una cinta que va a ir girando, muy lentamente, no tienen que girar rápido. Aquí miden, pasan una radiación de aquí a acá, y miden la atenuación de la radiación. Esto es radioactivo, aquí miden la atenuación antes de exponerse al aire, aquí está el paso de aire, y aquí la miden después de exponerse al aire. La diferencia entre los dos nos va a dar la atenuación, la diferencia de atenuación, y eso nos dice la cantidad de partículas que se pueden hacer el setting para 2.5 o para 10, básicamente va a medir eso. Hay unos más finos que se miden por espectroscopia. Eso es buenísimo porque ustedes pueden saber qué sustancia es el contaminante. El problema es que nos da un límite para el diámetro del átomo de potasio, o sea que tienen que ser átomos relativamente pesados. Pero yo les sugiero, si tienen posibilidad de utilizar e investigar con esto, hombre, aprovechenlo, porque no cualquier universidad tiene un monitor de esos. Ustedes pueden pedir, aquí los estudiantes son escuchados, pueden pedir que les dejen tener acceso a mediciones y a conocer el sistema. A mí me invitaron a conocer uno de estos en la área, en realidad saben de lo que están haciendo. Otra cosa es que no lo apliquen, pero sí saben. Siguiente, por favor. Bueno, este es un sensor infrarrojo para Arduino. Es muy poquito lo que sirve. Solo sirve para decirnos si hay contaminación o no hay. Porque, ¿cómo funciona esto? Rayos infrarrojos, sencillamente vas a medir las partículas que pasan en un ángulo y la opacidad es lo que vas a medir. Es más o menos como el vidrio está sucio o está limpio. Eso es lo que va a medir. Sí nos sirve, pero muy poquito. Vale 11.000 pesos también un sensor de estos, pero no sirve mucho. Este es el principio por el cual actúa. Después pueden ver la diapositiva. Siguiente. Perdón. Esto nos da una imagen que puede ser en colores. Esa imagen en colores es muy buena porque nos va a decir de inmediato cómo está la contaminación. Yo tengo unos sensores de estos muy buenos, pero son comerciales, no son Arduino. Pero si ustedes compran un sensor bueno, pueden fabricar con Arduino algo similar. Siguiente, por favor. Este es un Dylos Particle Counter. Ese es de los mejores. Esto lo han puesto al lado de un BAM en China, de hecho lo tienen conectado totalmente, y los picos son casi iguales, con de vez en cuando con una diferencia mínima. ¿Esto que utiliza? El láser. Aquí nos mide el número de partículas por centésima de pie cúbico. Yo tengo uno de estos midiendo constantemente, y aquí PM10 y PM2.5. Número de partículas por centésima de pie cúbico. Esto es más importante que los radiométricos. ¿Por qué? Porque ya les expliqué en la figurita del cubo de Rubik que el número de partículas es proporcional a lo que ustedes están absorbiendo, porque esa parte de la partícula, que es el área que está en contacto con ustedes, es la que les va a hacer daño, porque si no está en contacto con ustedes no les puede hacer daño. Por eso el número de partículas es lo importante, no tanto el peso como sí el número. Porque ustedes pueden tener una partícula con un núcleo de carbón grande que pesa una cantidad y rodeada apenas, digan, de cianuro o algo así. Eso sí es lo dañoso. Y el área de exposición que tiene su cuerpo en relación al número de partículas es lo que va a generar el daño. A los que quieran ver cómo funciona, aquí está muy bien. Siguiente, por favor. Bueno, esta es la comparación en la que les hablaba el Dylos con el BAM. El BAM es el que es de atenuación beta, que es el que tienen acá, está casi seguro que es ese. Aquí están los valores. Este es el Dylos y este es el BAM. Lo mismo. Pero este Dylos vale, ustedes lo consiguen en Colombia tal vez por 2 millones de pesos. ¿Cuánto vale un BAM? Vale un montón, ¿no? Lo pueden tener los que quieran, de golpe si hacen una vaca, de pronto pueden tener un Dylos, es que de veras es muy bueno. Esto les mide las partículas. Hasta el que yo tengo mide hasta 0.5, pero hay unos más baratos que miden una micra de diámetro.
y se pueden ahorrar unos $100. Hay otros que los pueden conectar a computador. Miren, para mí es el mejor sensor que puede uno tener y de hecho da más información que el BAM. ¿Por qué? Porque nos está dando el número de partículas que nos está dando ¿qué? Exposición, es lo que realmente estamos recibiendo. Lo podemos medir en microambientes como en ambientes grandes, en el exterior. En cambio el BAM toca estar en la torrecita. Esta es otra comparación, también miren, este es PM2.5 y este es PM10, los dos que les explicaba, es lo mismo, prácticamente la misma cosa. Esto, el BAM mide peso, masa, el DAILOS mide el número de partículas, entonces una nota aquí para que no se confundan. Estos picos corresponden, los del BAM a pico en peso, masa, y el DAILOS a pico en número de partículas, pero es igual el pico, o sea que nos sirve para detectar la contaminación en igual sensibilidad. Siguiente, por favor. Esto es un DIS Mini. Uy, eso es un aparato, mejor dicho, si yo tuviera dinero para comprarme eso sería el juguete ideal. Mide nanopartículas fácilmente de 0.7 nanómetros. O sea, ustedes cogen las partículas que no medía ningún sensor y que les mostré que el DIS las producía. ¿Recuerdan el lado que nosotros estábamos midiendo en amarillito y el otro que no estábamos midiendo a la izquierda? Ese DIS Mini nos va a medir las partículas a la izquierda, nanopartículas. O sea que nos puede medir 2.5, pero también nos va a medir 0.07 micras, 70 nanómetros, 10 nanómetros. Eso es muy chiquito y eso es lo que más nos hace daño. Aquí está el funcionamiento, los que lo quieran mirar después. Siguiente, por favor. Vale 50 millones de pesos puesto aquí. Hay unos más baratos que valen 11, no sé, algo así. Pero bueno, este es baratísimo y buenísimo. También vale como 11.000 pesos, lo consiguen aquí en Tektrónica. Eso lo compran aquí barato. Les cobran más por la llevada que por el sensor. Pero este tiene una cosa que es simpática. Es un sensor MQ2 para gas. Este sensor es muy sensible, dura mucho tiempo. Es muy fácil de manejar, muy barato. De hecho vienen los purificadores de aire, yo tengo varios que tienen eso de mejor calidad, pero son increíblemente buenos. ¿Cómo funciona? Esto es una mallita de protección y por dentro está un calentador. Hay un calentador para calentar el gas. ¿Por qué lo calienta? Por convección que pase el gas de aquí, el aire, al otro lado y que pase. Convección que es que lo más caliente pasa a lo más frío, entonces tiene un calentadorcito chiquito que funciona con 5 voltios. Infortunadamente no conozco a nadie que esté tratando de montar una red con eso porque es muy barato, pero solo sirve para microambientes, por lo que les explicaba del gas. Afuera el gas se difunde muy fácil, el microambiente se queda. Y ahí es donde vale la pena mirarlo, ahí es donde ustedes van a ver que les duele la cabeza, les arden los ojos y todo, y estos se sube, claro, siempre y cuando se hacen sorte de gas box, porque también hay otros que son de gas, yo tengo uno MQ315, bueno, tengo uno también para VIX. VIX son compuestos volátiles inorgánicos, SOX, NOx, esas cosas. Ustedes pueden poner 3, 4 sensores y medir de todo. Y es muy barato, si alguno quiere jugar con eso, con menos de 100.000 pesos se arma un sensor de esos buenísimo. Siguiente. Doctor, perdón, lo interrumpo, creo que se nos está llegando ya el tiempo de las preguntas y ahí en la diapositiva anterior voy a aprovechar para hacerle una pregunta. No entiendo bien cómo funciona, es decir, si usted dice que eso lo podríamos adquirir y es sensor, o sea, Sí. si yo lo pongo en la parte de afuera de mi casa para detectar, ¿cómo me avisa que...? No, en el carro no, afuera no, adentro. Adentro de mi casa para detectar. ¿Y cómo sé que está, qué es lo que me avisa ahí Mira. una entrada de contaminantes? Esto es lo bonito, este es el solo sensor, pero esto tú lo conectas a una placa Arduino y eso lo puedes conectar directo a tu computador y te da unos voltajes. Todos los sensores dan voltajes. Si el voltaje aumenta sobre una base que ya tienes, entonces es que hay contaminación. Si quieres ponerlo bonito, lo conectas, ¿te acuerdas a los colores que te había mostrado antes? A un display de colores y ya color rojo sería lo máximo y lo haces con resistencias. Entre más voltaje, pues más puede vencer la resistencia de X número de ¿cómo se llama? El voltaje, resistencias que se me fue el nombre, ¿cómo se mide la red? Ohmios.
ohmios. Entonces tú pones varias resistencias. Por ejemplo, una resistencia te concuerda con que no hay contaminación, otra resistencia que hay poquita y otra que hay media. Y el voltaje que pasa esa resistencia, entonces te va a ir a iluminar un LED o un display completo de colores. Entonces te lo va a dar muy fácil, o si quieres lo traduces a números. Eso es lo que digo, que todo eso vale unos 100.000 pesos, porque esto vale 11.000. Cuando se habla de uno poder tener una red de calidad de aire, si es utilizar equipos en la parte de afuera, que tuviéramos una red ciudadana de calidad de aire, ¿cuáles serían los tipos de equipos sugeridos y que podamos adquirir para Bueno, poder eso vamos a dar, mañana hay una exposición en la Heinrich Böll Stiftung, están invitados los que quieran ir, a las 12:30 vamos a estar exponiendo eso porque es muy importante. No sé si el tiempo ahorita alcance, pero sí se puede hacer un sensor de esos. Yo no tengo esos porque los que yo tengo son comerciales. Hay muchas personas que están trabajando en eso, pero de PM. Pero es más fácil hacer esto y más efectivo. Entonces ahorita, si quieres, en las preguntas acabamos. ¿Cuánto tiempo sí, creo que ya. Entonces corramos y pasemos a la otra. Este no importa, esto es simplemente una pepita que es el sensor chiquito. Siguiente. Esto es un ionizador de flama que hace quemar hidrógeno, usan hidrógeno y oxígeno, queman y eso produce una contaminación. Por eso es que no son buenos los motores de hidrógeno que son de combustión, porque uno mide los contaminantes que se producen y vienen ionizados fuera de eso. Siguiente. El calentamiento global. El calentamiento global, tengo que decirles algo que no les han dicho. El calentamiento global es sencillamente el efecto que está causando en el mundo la polución. Es como si ustedes tienen una infección, les da fiebre, eso es lo que pasa en el mundo, pero se está equilibrando. De hecho, a mí me da la impresión, por lo que veo que hacen en Estados Unidos, Trump y todo el mundo, que lo que quieren es reducir la cantidad de población. ¿Por qué? Porque resulta que cuando aumenta el calor que pasa, el calor se produce por combustión. No solo los gases invernaderos, mayor número de combustiones, mayor cantidad de calor. Pero el calor expande. Y al expandir, ¿qué pasa? Que estamos derritiendo el agua de los polos y estamos haciendo que el agua donde están los peces, toda la vida en el mar, tenga mayor posibilidad de sobrevivir al diluirse los contaminantes que hay. ¿Cómo se equilibra esto? Porque sube el nivel del mar también y llega a zonas, por ejemplo en la Guajira, eso va a subir por el calentamiento global y la sal que está ahí comienza a salinizar el mar. Mira, la física es la acción-reacción, es lo que yo les decía, que piensen siempre en el efecto. Eso es lo que está haciendo el calentamiento. Si no hubiera calentamiento, tendríamos mayor concentración de contaminantes en el aire y en el mar. Por eso la solución no es no contaminar, no calentar el mundo, como decían, que poner algo sobre las nubes, ya lo han dicho científicos, para que nos llegue menos calor. No, porque vamos a tener problemas de las corrientes y mayor cantidad de concentración de contaminantes. Siguiente. De esto, la combustión explica eso, ya la vieron. Siguiente, por favor. Y esto ya lo saben, es que en realidad alcancé a explicar lo otro anteriormente, entonces hacemos. Purificadores de aire, eso no lo alcanzamos a ver hoy, pero lo vamos a hablar mañana. Ahora sí, si quieren, ya sería la hora de las preguntas. Sí, ya. Doctor, muchas gracias por la presentación y evidentemente que nos muestra la situación real que estamos viviendo no solo en Bogotá, sino en todo el país. Para hacer una precisión de los equipos que tenemos acá en la Universidad Libre, nosotros tenemos equipos manuales para medir PM10, semiautomáticos para medir 2.5 y recientemente adquirimos un automático, pero utilizando la fotometría para determinar material particulado que no hemos instalado todavía, pero que digamos en los próximos no. Sí. Me gustaría que un día me inviten a conocer. Sí, claro, por supuesto, esa es la idea. Medir calidad de aire es costoso, ¿no? Entonces la idea que tenemos en la universidad es precisamente asociarnos con otras universidades para aumentar el potencial. Por eso tenemos varios proyectos con otras universidades, entre esas medir la caracterización biológica del material particulado, que desafortunadamente creo que en el país todavía no se hace esa determinación. Mi pregunta, doctor, va pues que ya es claro la información que tiene la comunidad acerca del impacto sobre la población sensible, que son los niños
menores de 5 años, los adultos ya mayores. ¿Qué estudios usted pues tiene como contundente lo que conoce acerca del otro grupo de población que está entre esos dos? Entre los más afectados con la población. No, digamos, no los más sensibles, sino el otro grupo de población. No, De no. los 10 años y, por ejemplo, son hasta los 50 años, entre 10 y 50 años. ¿Cuáles están más afectados de eso? Que sí hay- ¿Qué estudios contundentes? O sea, porque se ha centrado sobre todo en la población sensible, ¿no? No es que toda la población es sensible, lo que pasa es que Más según sensible. la edad tiene cierto grado de sensibilidad de afectación diferente. Por ejemplo, un niño no le va a dar, ¿qué te digo yo?, un infarto, pero sí va a desarrollar más cáncer porque tiene más tiempo de vida, entonces va a desarrollar cáncer en un futuro, y de hecho está pasando. Ahora, una persona de edad, ¿qué es lo más probable que muera? Un infarto o una enfermedad respiratoria aguda. Una embarazada pues va a tener muchísimos problemas, incluso hipertensión. Depende del tipo de vida, de dónde viva, de todo, no es solo de la edad. En realidad la edad lo que te da, entre más años más posibilidad de cáncer. Y el niño va a vivir más años, entonces va a tener más posibilidades. Un niño ahorita que vive en Bogotá va a tener más posibilidad de desarrollar cáncer. De hecho, yo he visto 5 veces más pacientes con cáncer en este año que veía antes. Y es por contaminación, eso no es porque sí. Sí, nosotros inclusive con la Fundación del Área Andina, que tiene el programa de terapia respiratoria, estamos realizando, vamos a iniciar un trabajo para esa población, ¿no? De los funcionarios, por ejemplo, de las diferentes universidades donde estamos haciendo, cuál sería la relación pues con la contaminación. O sea, no esa población que está bastante ya documentada, que son los niños y los adultos mayores, sino aquellos, los funcionarios, las personas que digamos que están en esas edades y que todavía no se encuentra algunos información pues básica pues por el estilo de vida, ¿no? Porque la persona pues no exactamente está todo el tiempo en el trabajo, sino que va y viene, entonces es mucho más difícil hacer la correlación, ¿cierto?, entre la contaminación atmosférica y la salud. Mira, el efecto en la salud es gravísimo en cualquier edad, es gravísimo. Como te explicaba, depende más del tiempo de vida que vaya a tener la persona, porque la contaminación afecta proporcionalmente al tiempo y a la concentración de contaminante. Entonces, en el sitio donde tú vivas dice mucho, y el tiempo que tengas durante esa vida te va a dar, pero en realidad hay cosas, por ejemplo, las infecciones respiratorias agudas se transmiten por las bacterias que están en las partículas, pero el cáncer sí requiere más tiempo. Entonces no se puede hablar de algo por edad, porque es que nos afecta a todos y cada vez se sabe más. En realidad es bastante difícil decirlo por edad. Sí. ¿Otra pregunta? Tengo una pregunta en cuanto a los equipos. El doctor nos mostraba, pues, sí, una variedad de equipos, pero de esos, digamos, ¿cuáles nos servirían para hacer mediciones en microambientes de PMS y PM2.5? Dailos, barato, Dailos. El mejor, pues el Minidis, pero el Minidis son 50 millones. Creo que ahorita en la Nacional creo que tuvo uno y lo dañaron. Entonces, pero sí vale la pena, si alguna vez les ayudan a eso, sería bueno tener un Minidis. Pero el Dailos les sirve, el Dailos 2 millones, 1.600.000, y tienen uno bueno que sirve para partículas interiores y exteriores. ¿Alguna otra pregunta? Con este panorama que nos ha presentado, ¿cuáles son, digamos, las ideas que tienen en este momento nuestros gobernantes al respecto de qué debemos hacer? Porque pues está la evidencia de todos los efectos que se causan, pero desde mi punto de vista, de pronto puedo estar equivocada si no tengo la información, pero desde mi punto de vista lo que se quiere seguir es fomentando más troncales de Transmilenio, más transporte que utilice hidrocarburos. Entonces, usted nos comentaba que ha tenido exposiciones en el Congreso y todo, y cuál es la idea que ellos tienen al respecto del tema, porque yo creo que es como un tema de ganemos dinero fácil a costa de la salud de toda la ciudadanía, que la ciudadanía sea la que asuma esos costos, y que si algo cuando nos enfermemos, pues nosotros sí nos podemos ir del país y tener nuestros tratamientos de cáncer afuera, pero los que se quedan aquí en Colombia pues pegados.
esa es mi percepción, no sé usted qué percepción tenga de allá políticamente qué es lo que está pasando. Mira, políticamente es un lío. De hecho, yo les cuento aquí ya que yo fui candidato al Senado y pude ver cómo funciona eso. Nos están vendiendo todo lo que ya no pueden vender en Europa, claro, porque lo del diésel ya lo saben. Estados Unidos no te va a comprar un bus con DPF porque ellos ya saben, los de las 18 millas que es el límite. Entonces nos están vendiendo todo lo que no pueden vender allá y las políticas acá es recibir esos buses. No hay otra. Pero, ¿y nosotros como ciudadanos entonces qué pudiéramos hacer para cambiar esas políticas? Lanzarnos por Movilización, pero yo digo movilización pacífica. De hecho, no alcancé a decir eso, pero las universidades tienen que tener más, ser escuchadas, tienen que tener una función fiscalizadora de las políticas de salud y de ambiente. Yo iba a proponer con el Senado que se unieran las dos comisiones, quinta y séptima, que se manejara igual. Pero desafortunadamente hay mucho interés que no es político sino es monetario, que es lo que está manejando eso. Y si las universidades no toman la información actualizada como las que le he dado, que incluso ya desapareció una, anoche no la encontré y no la aprovechan, pues se está perdiendo oportunidad. Por tanto, los invito a aprovechar la información que tengan nueva. Hay universidades que no tienen acceso a esta información, son universidades de las que yo salí. La Universidad Nacional se ha bloqueado, ellos todavía no saben que el gas es cancerígeno. Yo he hablado con académicos de la Universidad de los Andes hace unos 2-3 años y estuve en debates en que todavía defendían el diésel y ya nos habían dicho que eso era cancerígeno. Eso es un manejo político, hay que separar las dos cosas y que la universidad, por medio de sus estudiantes, como pasó ayer, exija que se le dé la importancia que merece. La importancia no es solo dinero, sino también derecho a ilustrarse, a que no se le censure la información. A mí me la censuraron, como les comenté, a mí no, al periodista, que le iba a dar. Esa información es muy grave, es muy útil y puede ayudarnos a salvar muchas vidas, pero tienen que moverse en las universidades con movimientos así como los que están haciendo de juventudes que estén defendiendo la reserva Fangajamen, los humedales. Todo eso sirve porque se crea una fuerza de oposición a la destrucción del ambiente. Eso es lo que yo les puedo considerar hacer. Una pregunta, pues yo creo que digamos ustedes, pues los del Congreso, todos ellos hacen muy buenos estudios. Digamos, hay universidades que no podemos hacer como estudios tan específicos debido como a la disponibilidad de equipos. Entonces, digamos, ¿qué posibilidad hay en que, digamos, las universidades también se puedan vincular como con esa información que ustedes generan para que precisamente pueda ser difundida? Porque como decía el doctor, ahorita la información se elimina, pero yo creo que, digamos, las universidades tienen estudiantes que sí se preocupan por eso y que sí pueden ayudar a difundir y que no pueden hacer que esa información se borre tan fácil. Entonces, eso es lo que hay que hacer, lo que tú estás diciendo, que los estudiantes mismos sean los que dirigen, los que solicitan, los que exigen la educación, no solo en dinero, sino que tengan acceso y que puedan informar, y de hecho ustedes lo están haciendo aquí con las juventudes y eso está sirviendo mucho. Eso hay que seguirlo. Sigan de verdad en eso porque de ustedes depende, de ustedes ese planeta que va a quedar. pero ¿cómo podríamos tener como acceso a esa información? No, fácil, la información, mira, la información yo la estoy dando. Yo no cobro ninguna conferencia, es algo que considero que es para toda la humanidad. Entonces, darlo a conocer no solo con conferencias, sino con escritos en internet, en Twitter, en todos esos, las redes sociales son básicas. De hecho, es la forma que tenemos, las redes sociales no están censuradas, ahí podemos dar a conocer toda la información, de hecho es la forma de comunicación, así es como se hacen las cosas actualmente, aprovechen las redes sociales. Pues, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, antes de terminar, pues sobre ese punto yo quisiera pues complementar algo, y es que precisamente es lo que nosotros hacemos en el Comité Ambiental. Cuando yo me enteré de todo esto también, cuando yo vi lo que es, digamos, lo de la calidad del aire, yo me preocupé muchísimo y yo dije, esto lo tiene que conocer la gente, y lo que yo pienso es que una estrategia que puede ser muy buena para hacer que se empiece a discutir ese tema es educar a las personas. O sea, a veces nosotros
sabemos que hay un problema, toca investigarlo más e informarle a la gente, decirle, mire, está pasando, se está respirando todo esto y no podemos seguir permitiendo que nos sigan matando a los niños. O sea, yo cuando voy en Transmilenio miro que hay mujeres que llevan los bebés ahí, a mí la verdad me parece terrible. Entonces yo quiero que podamos hacer eso, yo quiero lograr eso. Parte de querer lograr eso es procurar este tipo de espacios, que las personas se enteraran más de lo que está pasando. Nosotros, pues en el Comité Ambiental de Jóvenes de la Universidad Libre, tratamos de difundir todo eso y de ser muy activos en el tema. Yo quiero que seamos muchísimos más y que podamos lograr ese tipo de cosas. O sea, yo sueño con eso. Quisiera también contarles que mañana, por favor, puedes ir a la última diapositiva. Tengo una llamada, pero tú lo puedes explicar. Sí. Mañana, pues no sé si se enteraron que hay un encuentro ciudadano por la calidad del aire, que pues nos está apoyando la Fundación Heinrich Böll, y eso es como una iniciativa de muchos ciudadanos que están haciendo ya cosas por el aire. Yo ya conozco a varias personas de las que están liderando eso y ellos ya están construyendo unos sensores. De hecho yo tengo uno, pero no lo traje, pero ya están construyendo unos sensores para medir material particulado principalmente, y son pequeños y ellos están promoviendo que las personas mismas los armen, y que cuesta como 170.000 pesos y ya tienen una aplicación. O sea, ya hay cosas avanzadas. Yo pienso que desde las universidades, porque yo les he dicho, yo digo, pues de alguna forma, no sé cómo podemos meter ahí a la Universidad Libre, empezar a apoyar ese tipo de cosas, porque pues ellos, o sea, son ciudadanos. Hay un profesor ahí de física, hay ingenieros electrónicos más que todos, que son los que desarrollaron la aplicación y los que hicieron entonces pues yo los invito a que conozcan más de eso. Me gustaría pues de pronto en un próximo espacio buscar acá en la universidad para que se hiciera un taller de armar los sensores, y de igual forma nosotros pues no nos quedamos con eso, deberíamos mirar qué más podemos hacer, porque están midiendo solo material particulado y lo que vimos es que aún los gases son más peligrosos. Entonces pues esa también es una forma de hacer pedagogía, porque la idea es que cualquier persona lo tenga, no es solo los ingenieros ambientales o las personas que conozcan de eso, sino que cualquier persona lo tenga y se dé cuenta cuando sube la contaminación. Y si tú sabes de eso, pues tú dices, no, pues no podemos permitir eso. Y el tema de que tenemos que cambiar ya energía eléctrica, no podemos seguir con diésel y con gas tampoco. En Bogotá, pues por el tema del oxígeno no va a ser eficiente un transporte con gas. Tenemos que tornarlo eléctrico. Y yo pienso que pues hay muchas personas hay personas que ya están protestando y que ya se están moviendo, pero yo pienso que si cada vez nos informamos más, vamos a hacer más los que vamos a hacer presión para que eso pase, para que tengamos metro, yo sueño con eso, o para que los buses sean eléctricos. Antes de que se vayan, Angelita, pronto por invitarlos, el Comité Ambiental de Jóvenes está promoviendo unas jornadas también de reforestación y de cuidado del humedal, o sea, en ese propósito de que no nos sigan deforestando a Bogotá y de cuidar las zonas naturales que tenemos. El comité se ha empeñado en la defensa del humedal Salitre, que es un humedal que está dentro del parque en Salitre. Va a haber mañana a las 9 de la mañana una jornada de reforestación y el sábado se repite. Y se va a hacer el próximo domingo una jornada de abrazatón en el humedal, no este domingo sino el siguiente. Entonces, para que estén enterados y si se quieren incluir en el Comité Ambiental de Jóvenes, hasta yo estoy, aunque no soy una joven, pero estamos apoyándolos. Así que si quieren ser más, les agradecemos, de verdad necesitamos ser más para poder estar defendiendo este tipo de causas que los muchachos pues necesitan realmente abanderar, pero con el apoyo de todos nosotros. Gracias. Quienes quieran unirse al comité, si no están aún, pueden poner un asterisco. Mil gracias por siempre disponer de su tiempo y de todos sus conocimientos. Esperamos, profe, que de pronto puedan ustedes engancharse con él para adelantar proyectos de manera conjunta. Con muchísimo gusto, la ayuda que Mañana necesiten en la feria de las dos. Dentro de un mes, 3 de noviembre, Foro Ambiental de Unilibre, estamos invitando al Congreso de Ingeniería Ambiental, está la semana anterior, así que hay pocas actividades por esto para hacer conectados. Si quieres ahorita te envío el doctor, muchas gracias por la presentación. Muchísimo gusto.